Muy buenas noches. Dios los bendice. Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy entrando un poquito más temprano, gracias a Dios. Le pedimos a Él que nos ayude a entender su palabra en esta noche maravillosa. Bueno, como lo prometido es deuda, la semana pasada estuvimos hablando de algo que es muy crucial en nuestras vidas y es el por qué debemos morir. Y entendimos que todos los seres humanos estamos arraigados o amarrados a lo que conocemos como la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir? Que todo se oxida, todo se acaba, todo se deteriora. Y el cuerpo de nosotros quedó adherido a esta ley en el momento en que nuestros ancestros, Adán y Eva, cometieron el error del pecado, donde adquirieron un conocimiento que era diferente al conocimiento que nos brindaba Dios. Y perdimos el conocimiento de Dios y adquirimos un conocimiento de otro ser que lo único que desea es el mal para el ser humano. Hoy estamos escuchando una canción muy hermosa de un señor llamado Marcos Barriento. Es una alabanza hermosísima, la cual nos dice lo que debemos hacer con Dios: rendirnos ante Él, postrarnos ante sus pies, porque es la única manera que tenemos nosotros de conocer el verdadero amor para poderlo brindar, porque es que todo lo del ser humano viene de Dios. Dios a nosotros no nos hizo alma y cuerpo, Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y éramos regidos por su espíritu, en el sentido de que Él nos brindaba a nosotros absolutamente todo, a pesar de que nosotros tenemos el libre albedrío, ¿sí? Que podemos escoger dónde queremos estar. Bueno, ya la semana pasada aprendimos por qué debemos morir, lo que es la muerte en el ser humano. Y para hoy yo les dije que les traía unos versículos de Lucas, donde nos dice qué sucede realmente en el momento de la muerte, qué es lo que ocurre en ese momento, lo que acontece. Aquí en el libro de Lucas 16 encontramos que Jesús nos explica minuciosamente realmente qué ocurre en ese momento. Muchas doctrinas o muchas iglesias han cogido estos versículos como si fuera una parábola, como si fuera algo que hubiese sido inventado por Cristo para darnos un concepto de realmente qué es lo que sucede en ese momento. Pero cuando nosotros comenzamos a leer estos versículos entendemos que más que una parábola es una historia que nos estaba contando nuestro Señor, para que nosotros tengamos la verdad de lo que ocurre, de ese desprendimiento de nuestra alma, qué sucede en ese momento. Muchos, hasta yo antes de leer estos versículos, me preguntaba qué es lo que sucede realmente en ese momento, qué es lo que pasa. Y cuando leí estos versículos, no los leí ni ayer ni antier, ya he venido hace tiempo leyendo la Biblia y estudiando la Biblia, y lo que hago en estos momentos es repasar lo que quiero darles a conocer a ustedes. Y bueno, aquí tenemos estos versículos de Lucas 16,
del 19 al 31. Quisiera leérselos todos, pero vamos de una vez para no ocupar tanto tiempo y irles dando a entender inmediatamente qué es lo que nos quiere decir aquí cada una de estas palabras que Dios, mediante su inspiración, puso en la Biblia por medio del hombre. Muchos decimos, es que la Biblia está escrita por hombres, y tienen razón, pero la diferencia es la inspiración que hay en ella, ¿sí? Que no fue la inspiración del hombre, fue la inspiración de Dios. Fue Él el que, por decirlo así, cogió al hombre y puso cada una, o colocó cada una de las palabras que Él quería dar a conocer en esa persona. Y esta persona lo único que hizo fue escribirlas. Eso es inspirar. Entonces, en Lucas 16, 19 encontramos que la palabra de Dios nos dice: había un hombre rico, con poder, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Bueno, cuando habla de una persona rica, ya sabemos que es una persona que tiene mucho reconocimiento en cierto espacio o en cierto país, en cierto lugar. Ya sabemos que están hablando de una persona poderosa. Y después dice que se vestía de púrpura. Es muy rico conocer la profundidad, no de la palabra púrpura, sino de aquellas personas que utilizaban esta vestimenta. Esta vestimenta, cuando investigamos quiénes la utilizaban, en ese tiempo la utilizaban aquellas personas que tenían muchísimo poder. Y también aquellas personas que tenían, no tan solo que tenían poder político en esa época, sino que también tenían poder religioso. Los sacerdotes en aquella época se vestían de esta manera, y yo creo que aún lo hacen, ¿sí? ¿Por qué ellos vestían de esta manera? Porque es que en esa época este color era muy costoso, no todos podían utilizar ese color, porque era un color que lo sacaban de los animales, lo que hoy, del pulpo. El pulpo da este color, y ellos extraían este color de los pulpos y llegaban y lo utilizaban para ciertos ropajes. Entonces aquí podemos ver que cuando se referían a este hombre rico, se estaban refiriendo que este hombre rico también cabe la posibilidad que Jesús nos está comunicando que este hombre rico pertenecía al sacerdocio de esa época. O sea, en pocas palabras, era una persona que tenía conocimiento de la palabra, ¿sí? Conocimiento de los profetas que hubieron en la antigüedad, y también tenía conocimiento de los 5 libros de los Pentateucos que escribió Moisés. Entonces era una persona que tenía conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. Y me gusta aclarar esto porque lo que viene más abajo lo vamos a necesitar saber realmente quién era este hombre rico. Y lo más intrigante es que Jesús no le da nombre a este señor. Incluso este pasaje se conoce como el rico y Lázaro. A Lázaro sí le da nombre, pero a este hombre rico no. Este se preocupa más por decirnos realmente quién es él antes de darle un nombre a este personaje. Entonces, seguimos acá leyendo. Y lino fino, ¿sí? Vestía de púrpura y lino fino. Lino fino es un material que lo sacan de una planta,
y la cual es una tela bastante cara también. Y no era utilizada por todas las personas, también era utilizada por los sacerdotes únicamente y por aquellas personas que tenían mucho poder político. En aquella época podíamos encontrar a los fariseos, que los fariseos eran aquellas personas que tenían tanto poder político como también poder religioso. Incursionaban en las dos. Por eso Jesús en una época les dijo, lo que es de Lázaro, lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios. No podemos mezclar esos dos poderes, porque es que un poder, el poder de Dios es espiritual y el poder político es acá donde nos encontramos, es terrenal, ¿sí? Entonces no podemos mezclar estas dos situaciones. A veces yo no entiendo por qué una persona que está incursionando en las cosas de Dios, que está buscando a Dios realmente como lo debemos buscar, trata de incursionar en la política. Si sabemos bien que cuando nosotros ingresamos, o cualquier persona ingresa a la política, así ingrese con un corazón limpio, va a tender a ensuciárselo. Y cuando Dios nos dice, sé santo, nos dice que nos apartemos del mal. Entonces aquellas personas que están buscando realmente a Dios, búsquenlo solo a Él. No busquen o no cojan la palabra de Dios para incursionar en la política, porque no están haciendo bien. Están yendo en contra de la palabra. Si quieres estar en la política, asistes con Dios, te vas a apartar de Dios, porque no estás siendo santo en su palabra. No te estás apartando del mal. Y Dios lo que desea en ti, en tu corazón, es que te apartes del mal. Y menciona también este primer versículo que estamos estudiando, que es el Lucas 16, 19, también menciona, y hacía cada día banquetes con esplendidez, ¿sí? Cuando está hablando Jesús aquí de banquete, hay una palabra griega que se refiere no precisamente a comida como lo conocemos hoy en día, no se refiere exactamente a eso, se refiere más bien al modo de pensar en sí mismo, ¿sí? La palabra banquete es la palabra griega eufrano. Esta palabra se refiere más bien a la manera de pensar que tenía este hombre rico de sí mismo, ¿sí? Porque es que cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, que mi manera de pensar es lo bueno, estamos equivocados. Porque es que Dios dice en su palabra, facilito, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y cuando tú amas tus propios pensamientos, que esto se llama filosofía, ¿sí? Cuando nosotros somos filósofos, que quiere decir que amamos nuestra manera de pensar, ¿sí? Estamos yendo en contra de la Biblia, ¿sí? Estamos yendo en contra de los pensamientos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y esto es lo que nos está diciendo este versículo, que este hombre no amaba los pensamientos de Dios que están escritos en la Biblia, sino sus propios pensamientos. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No ser filósofos de la vida, sino ser predicadores de la palabra de Dios, que eso fue o es a lo que nos mandó Dios a nosotros, a predicar la palabra de Dios, a dar a conocer la palabra de Dios tal y cual como está escrita. Yo no estoy cambiando nada, yo simplemente busco cada palabra que está escrita en la Biblia y la llevo a la raíz, a la profundidad de su significado. Y de ahí es donde
comienzo a predicar y predico con la misma palabra, porque en ella misma está la respuesta de cada versículo que se encuentra en ella. ¿Sí? Entonces, esto, o sea, no necesitamos más nada. De pronto yo averiguo un poco de historia, ¿sí? Como les estaba contando ahorita del color púrpura, ¿sí? Porque es que necesito saber más o menos qué era lo que pasaba en la antigüedad con cada una o con cada cosa que los hebreos daban a conocer. Entonces, esto es a lo que nos lleva la palabra en sí, la palabra banquete. Banquete en el griego significa o quiere decir que Dios estaba, Jesucristo en esa época está refiriendo a la manera de pensar de este hombre, del hombre rico. ¿Sí? Que este hombre rico estaba siendo un filósofo en sí mismo. Que estaba amando su manera de pensar y no amaba la palabra de Dios. Y a pesar de que ya nos dijo anteriormente que este hombre no era cualquier hombre, era un hombre que así como yo y así como muchos estaba predicando la palabra de Dios, pero estaba amando más sus pensamientos que los pensamientos de Dios. Entonces no se regía bajo la palabra, se regía bajo sus propios pensamientos. ¿Y qué era una de las cosas que criticaba más Jesús en esa época? Que las personas no daban a conocer la palabra como era. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que no hay ni una sola persona buena en este mundo. Que todos somos malos. Y ellos se creían seres buenos porque practicaban la ley. Pero Jesucristo les derrumbó ese trono que ellos tenían al decirles que únicamente con el pensamiento ya estaban pecando. Y ellos creían que no eran pecadores. Y Jesucristo con esto inmediatamente derrumbaba esa filosofía que ellos tenían. Y no que ahí no estaba escrito el Nuevo Testamento, que eso está escrito en los Salmos, que no hay ni una persona justa en este mundo. Entonces no hay excusa. Porque es que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Para uno poder entender lo que es el Nuevo Testamento, debe entender el Antiguo Testamento para tener un foco, una focalización, para entender mucho mejor. Porque es que si tú entiendes el sacrificio que se hacía anteriormente, ¿sí?, con los animales, vas a entender el por qué Cristo tenía que morir en la cruz para tu salvación, para mi salvación. Vas a entender también por qué dice la palabra de Dios, ¿sí?, que antiguamente había un sacerdocio y ese sacerdocio fue abolido por Cristo. Porque Cristo es el último y el único sacerdote que quedó, porque Él es el único que hace el intermedio entre el ser humano y Dios. Que eso lo hacía el ser humano anteriormente. Pero hay que ver que Cristo es eterno. En cuanto a los seres humanos, morimos. Y entonces el sacerdocio pasaba de uno a otro. Entonces hay que entender todas estas cositas. Y a esto se refería con banquetes. Entonces vamos a Lucas 16:20, donde nos dice: había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Qué significa mendigo? Mendigo, más que ser una persona pobre, una persona que no tiene absolutamente nada, y
que sufre de hambre, viendo si hemos leído este capítulo. Más bien se refiere a una persona que se acurruca, que se refugia, ¿sí? Que huye hacia atrás. Refugiar significa, acurrucarse significa refugiarse, significa correr hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te acurrucas, ¿o a qué se está refiriendo en este momento la palabra que están utilizando aquí en el griego? Se está refiriendo que Lázaro es una persona que se arrodillaba, que le pedía a Dios y que se echaba hacia atrás según el pecado que estaba cometiendo. En pocas palabras, Lázaro era una persona que era entregada a Dios. Por cierto, la palabra Lázaro significa Dios ayudador, que Dios lo ayudaba en todo momento, porque era una persona entregada a Él. Era una persona que a pesar de su pobreza, por eso es que muchos dicen que una persona cuando es pobre, que no tiene absolutamente nada, dicen que no está con Dios. Es que Dios no se manifiesta. Por eso es que yo siempre he estado en contra de la doctrina ahora se me olvidó, la doctrina de la prosperidad. Porque es que Dios le da a cada quien como Él quiere. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios le da a cada quien como Él quiere. No como tú quieras o como yo quiera. Es como Él quiere. Es bajo su voluntad. Por eso es que nosotros cuando oramos siempre decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como allá también en el cielo. ¿Sí? Y eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque es que pensamos a veces que una persona porque no tiene nada es que no está con Dios. No. Al revés. Esa persona que no tiene nada está muchísimo mejor que aquellos que tienen mucho. Porque muchas veces esas personas que no tienen nada tienen más necesidad de estar con Dios, de pedirle a Dios, que aquellos que tienen mucho. Esas personas que no tienen nada, todas las noches oran. Y aquellas personas que a veces lo tienen todo, se les olvida pedirle a Dios que necesitan de Él. Porque como viven una vida tranquila, entre comillas, aquí en la tierra, piensan que esa vida espiritual no necesita de alimentación. Mire, ¿sabe qué es la oración? La oración es la necesidad que tiene el ser humano de respirar. Métete debajo del agua. Así estamos cuando no oramos. Y la oración viene siendo ese tubito que tú estando debajo del agua llegues y lo sacas a la superficie y puedes respirar por él. Eso es la oración. Alimentarnos, contarle a Dios de eso que tenemos aquí en el corazón, de eso que nos da ese dolor tan profundo, para desahogarnos y que Él nos escuche y refugiarnos en Él, para que Él nos brinde ese amor tan maravilloso que tiene para ti, así como lo tiene para mí. Todos tenemos la necesidad de amarlo a Él, de estar con Él. La oración es contarle todos nuestros problemas, pero también escucha, contarles también todos los pecados que cometemos durante el día. Porque todos los días cometemos pecados, todos los días tenemos tentaciones, todos los días queremos hacer algo. Porque la carne nos tiende al pecado, nos lleva al pecado. Y sigo refiriéndonos a qué?
Lucas 16:20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Sí? Llagas significa heridas. Heridas profundas, que a pesar de todo el daño que nosotros recibamos en este mundo, a pesar de todas esas cortadas, por decirlo así, o todos esos golpes que hemos recibido durante nuestra vida, cuando estamos con Dios, esas llagas o estas heridas son curadas por Él. Él nos acoge, y por medio de la palabra, por medio de la fe, cuando nosotros alimentamos esa fe que tenemos, que nos las brinda Él, comenzamos a sanar. Es que es muy difícil que cuando nosotros tenemos un golpe en la vida, cuando somos heridos, es muy difícil que tú te vayas al mundo a tomar trago para olvidarte de esa pena, o a consumir droga, o a hacer cualquier barbaridad que hacemos nosotros, los seres humanos. Que esa es una forma de nosotros escondernos de ese dolor tan grande que tenemos. Incluso muchos han llegado al suicidio por tener un dolor tan grande, una pena tan grande en su corazón. Y no creas que nosotros lo hacemos es porque nos amamos. El que entra en la drogadicción lo hace porque se ama, porque quiere escapar de ese dolor tan profundo y piensa que ese dolor no hay otra manera de quitarlo. El que se suicida también se ama a sí mismo. Una vez una amiga me dijo que me mostró un meme donde había una persona con un revólver en la cabeza y ella estaba pasando por un momento muy, muy crítico en su vida. Y me dice, me lamento de no tener el valor de hacerlo. Y yo le dije que eso estaba como que errado, porque más valor tenemos para enfrentar las situaciones en las que estamos que llegar a asesinarnos a nosotros mismos para evadir ese dolor, ¿sí? Sin saber y tener el conocimiento que cuando cometemos un error de esos vamos a tener un dolor más grande, y ahorita se van a dar cuenta, porque la profundidad de este capítulo es grande. Nos enseña qué es lo que sucede con nosotros en el momento de morir. Y estas heridas, señores, debemos manejarlas. Y la única manera del ser humano manejar una herida profunda que tenga en su corazón, en su alma, es leyendo la Biblia. Qué cosa tan maravillosa. Te saca, te va sacando, te va limpiando el corazón de una manera tan deliciosa que tú no te das cuenta. Porque a medida que te va limpiando, sientes como si Dios te cogiera y te abrazara. Te abrazara y te tuviera y te arrullara. Te tuviera como un bebé, como un niño. Y te balanceara de lado a lado. Eso es delicioso, eso es rico. Te lo digo porque lo he sentido. Te lo digo porque Él me ha acogido de esa manera y me siento el hombre más feliz de este mundo, a pesar de que me hacen falta muchas cosas, a pesar de que me hacen falta algo en mi vida aquí terrenal. Pero es que en la vida espiritual las cosas son diferentes. Y la única manera de hacer crecer nuestro espíritu es por medio de la Biblia, porque ahí es donde crece la fe. Por medio del conocimiento de Dios, que fue lo que perdimos, vuelvo y lo repito. Necesitamos adquirir ese conocimiento para poder tener fe.
y para poder alimentar nuestro espíritu, para que se haga gordito y nos pueda pechichar. No consentir, pechichar. Pasamos a Lucas 16, 23, que nos dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este versículo contradice ciertas mitologías griegas. Yo estuve hablando con un amigo, querido amigo, que gloria a Dios, hoy estuve en su negocio, estuve chévere con mis hijas, la pasé increíble, una atención maravillosa de parte de él. Que Dios lo siga bendiciendo y espero que le siga yendo muy bien en ese negocio, en esa incursión que está haciendo él en su vida. Una vez estuvimos hablando y me dice, pero es que el Hades se refiere a una persona. El Hades se refiere al mismo, es un Dios, me dijo él, es un Dios. Y yo le dije, pero es que la Biblia no dice eso. Cuando la Biblia nos menciona Hades, nos está hablando de sepulcro, ¿sí? Y sepulcro significa el lugar de los muertos. Y cuando nos habla del lugar de los muertos, nos está hablando el lugar de los separados. ¿Pero de los separados de quién? De Dios. Cuando nosotros estudiamos a profundidad cada palabra y estudiamos la Biblia, la misma Biblia nos va indicando a qué se está refiriendo cada palabra, ¿sí? Entonces cuando se menciona Hades, no está mencionando a un Dios, está mencionando un lugar que es existente en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, nosotros no vamos a estar en una parte física, vamos a estar en una parte espiritual también. Porque es que nuestra alma es espíritu. Como se lo expliqué en una prédica pasada. ¿Sí? Nuestra alma es imagen de Dios, para referirnos nuevamente a eso. Nuestra alma es imagen de Dios y la palabra imagen en el hebreo es la misma palabra sombra. Entonces nosotros somos sombra de Dios y la sombra no posee luz propia. Necesitamos del Espíritu de Dios para poseer luz, para poder alumbrar nuestro camino. Mientras que no tengamos el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a poder seguir a Cristo. Necesitamos de ese Espíritu para poder seguir a Cristo, porque ese mismo Espíritu es el Espíritu de Cristo en nosotros. Ese Espíritu es la sangre de Cristo que nos cubre a nosotros. Y Dios no ve nuestra alma, ve el Espíritu de Cristo en nosotros. Y por eso es que nosotros somos adoptados por Dios. Por eso nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Entonces, este es el significado del Hades. Hades significa sepulcro, y sepulcro nos da a entender que es el lugar de los muertos, el lugar de aquellas personas que están separadas de Dios. En pocas palabras, Hades significa infierno. Y Hades viene siendo la transliteración de una palabra hebrea que significa Seol. Y esta palabra Seol significa infierno. Para aquellas iglesias que tienen doctrinas donde dicen que el infierno no existe. Y en la Biblia, en todo momento, se está refiriendo al infierno. Si hay un infierno y hay un cielo. Sí lo hay, sí existe. Y sigue diciendo este versículo, Lucas 16, 23. ¿Sí? Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó los ojos? El hombre rico. Este señor alzó sus ojos hacia arriba. ¿Sí?
Señores, acuérdense que este señor murió. Espera un momentico, yo me le estaba adelantando, me volé un versículo. Lucas 16:22 dice, aconteció que murió el mendigo, ¿sí? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Este fue el versículo que me volé, discúlpenme, porque los tengo aquí contramarcados y resulta y pasa que ese no lo marqué. Entonces, vamos a explicar este primero, ya el otro ya llevamos la mitad explicado, vamos a explicar este anteriormente. Bueno, aconteció que murió el mendigo, ojo, el mendigo, ¿quién era? Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sí? Vamos a explicar esto un poco. Aconteció, ¿qué es acontecer? Hacer que sea, que suceda, algo que sucedió. A esto es que se refiere con acontecer, ¿sí? El seno de Abraham, cuando aquí la Biblia menciona el seno de Abraham, es un lugar que quedaba en el mismo infierno, ¿sí? Pero era conocido como el paraíso. ¿Por qué le digo que era conocido? Porque cuando Cristo hizo su gran obra aquí en la tierra y nos cubrió con su sangre, todo cambió. Hubo un cambio espiritual. Pero antes de Cristo estaba el infierno, y aquí en el infierno existía un lugar que era conocido como el paraíso. ¿Sí? Estaba en el mismo lugar. Y resulta y pasa que en este versículo nos dicen que Dios mandó ángeles para que guiaran ¿a quién? A Lázaro, a este lugar. Les voy a explicar algo para que ustedes tengan referencia y por qué digo que anteriormente, ¿sí? En el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de acontecer en el Nuevo Testamento. Y aquí Cristo, Jesús, nos está hablando de lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando una persona moría. ¿Sí? Cuando una persona se separaba de su cuerpo. Cuando el alma se desprendía del cuerpo, que era lo que ocurría. Entonces, nos dice que en el Antiguo Testamento aquellos grandes hombres de Dios como David, como Moisés, ¿qué más? Jeremías, todos los profetas, cuando ellos morían, Dios mandaba ángeles para que los guiaran a este sitio, que era el seno de Abraham. ¿Sí? ¿Qué significa seno? Seno significa alivio, consuelo, protección, amparo, gozo. Esto significa seno. No es que sea un seno de una mujer, no. ¿Sí? Pero se refiere, seno significa todo esto o es sinónimo de todas estas palabras. Porque es que cuando una madre coge a su hijo en su seno, le está brindando alimento, primero que todo. También le está dando protección, le está saciando su hambre, le está dando alivio, ¿sí? Le está dando amparo. Y este niño se siente gozoso porque está con su madre. Es lo mismo. Esto era lo que ocurría en ese momento en que Lázaro entra a ese sitio. ¿Sí? Entonces miren, ¿qué enviaba Dios en esa época? Enviaba a los ángeles para que lo guiaran. Hoy en día esto cambia de esta manera. Señores, nosotros estamos, acuérdense la vez pasada que les dije que el arrepentimiento
no era algo que debíamos hacer por hacerlo. Es un mandamiento de Dios. Dios nos manda que nos arrepintamos. ¿Sí? Y si tú no te llegas a arrepentir, va a ocurrir eso. Dios no te va a mandar ángeles. No te va a enviar ángeles porque ya su hijo murió en la cruz por ti. Ya su hijo hizo el sacrificio que tenía que hacer para que tú fueras salvo. Él no te va a enviar ángeles. Si tú o yo no nos arrepentimos y obtenemos el Espíritu Santo, que es el que nos lleva al cielo, tenlo por seguro que cuando mueras tú o muera yo, donde no hay arrepentimiento, no vas a tener ese espíritu que te puede guiar al cielo y te vas a quedar. Te vas a quedar aquí, porque ya no hay ángeles que te guíen hacia allá. ¿Sí? Los ángeles Dios te los manda para que te protejan, pero no para que te guíe al cielo, porque ya Cristo hizo el sacrificio por ti. Ya Él compró tu alma, Satanás. Está en ti la decisión si quieres estar en Él o simplemente seguir en el pecado. Él te la pone de ese tamaño. Él te dice, o eches para acá o quédate allá. Él no te dice más nada. Para eso tienes el libre albedrío. Eso es así es fácil. ¿Y qué dice acá? Nos sigue diciendo que Dios envió a los ángeles para que llevaran el alma de Lázaro al seno de Abraham, a ese lugar que quedaba también en el infierno, pero era un lugar paradisíaco, donde no ibas a sufrir, donde ibas a estar bien, donde ibas a tener regocijo, donde ibas a tener amor, donde iba a haber misericordia contigo. ¿Sí? Esto era lo que ocurría en ese lugar. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y murió también el rico y fue al sepulcro, lugar de los muertos, que también significa Hades, infierno. Porque acuérdense lo que les dije ahorita. ¿Sí? Hades es la transliteración de una palabra hebrea que significa que se pronuncia Seol, que significa infierno. ¿Sí? Cuando le hablo de transliteración es cuando los griegos cogen la palabra Seol y la traducen a su idioma. Eso es todo. Entonces el hombre no le mandaron ángeles. El hombre se quedó ahí de una vez en el sepulcro. Se quedó en el infierno. Vean todo lo que está diciendo Jesús, lo que sucede con nosotros. Y yo les estoy explicando lo que sucedía anteriormente y lo que ocurre hoy en día. Y no se lo estoy explicando porque yo, sino por la misma Biblia. Entonces ahora sí viene el versículo que estábamos estudiando ahorita. En el Hades alzó sus ojos. Ojos. Vamos a ver cuando nos moramos. Cuando lleguemos a ese sitio, ya sea el infierno, sea el cielo, vamos a ver. Así como lo estamos haciendo acá, vamos a ver, no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Porque nosotros somos espíritus. A mí me da risa cuando hablan de los extraterrestres. Yo, ahora que tengo el conocimiento de la Biblia, digo, bueno, yo soy un extraterrestre. ¿Qué significa extraterrestre? Fuera de la tierra. Y nuestra alma fue hecha fuera de la tierra. O sea que nosotros somos extraterrestres. ¿Sí? Y cuando se refieren a extraterrestres, se están refiriendo a todos estos personajes que se encuentran en el primer cielo,
que es de la atmósfera hacia la tierra, o sea, en el aire. Y el príncipe del aire, ¿quién es? Satanás. Entonces, todas esas apariciones que hay en este ambiente, ¿sí? Esos platillos voladores y todas esas cosas raras que aparecen, son estos personajes, ¿oyeron? Eso no son ninguno, bueno, sí, son extraterrestres porque no pertenecen a este sitio, al igual que tú y yo, porque nosotros somos espíritus, ¿sí? El espíritu es el que le da vida a este cuerpo en el que estamos. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Y vio de lejos a Abraham. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre de multitudes. Esto fue lo que le dijo Dios en el Génesis a Abraham, que él sería padre de multitudes, padre de todos nosotros. Por eso menciona el seno de Abraham. Y a Lázaro en su seno. Pocas palabras, en esa época, como estos dos sitios quedaban estos dos sitios, o sea, ¿cómo les explico? Estos dos lugares quedaban en el mismo sitio, ¿sí? Estos dos lugares quedaban en el mismo sitio. Los que estaban en el infierno podían ver, observar a los que se encontraban en este lugar que se llamaba el seno de Abraham o el paraíso, ¿sí? Porque aquí podemos ver que este hombre alzó sus ojos, los levantó hacia arriba, ¿sí? Estando en tormento. Uy, esa palabra tormento. Esa palabra tormento viene de una palabra antigua que se escribía troca. Y esto lo utilizaban el ejército en la antigüedad, que era como especie de un lazo al cual le daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Usted puede imaginar que un alma la coja y le den vueltas y le den vueltas, el dolor tan terrible que se puede sentir. Y después soltaban esto y salía la flecha esmandada. ¿Ah? Y esto era lo que utilizaban esto. Y la palabra tormento viene de esa palabra troca. ¿Ah? Entonces significa el dolor tan grande que sienten esas almas que van al infierno. ¿Se alcanza a imaginar eso tan grave? Uy, Dios mío, que tenga misericordia de ellos y que tenga misericordia también de mí, para que yo no llegue a irme a ese lugar. Yo quiero irme con Él. Quiero irme con Él. Quiero que tenga misericordia. Se la pido todos los días, que tenga misericordia conmigo, porque todos los días cometo error. Seguimos, Lucas 16:24 dice: entonces él, dando voces, ojo, cuerdas vocales, pero espirituales, también podemos hablar. ¿Qué cosa? Allá también vamos a poder hablar. También. Dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Ojo, la puntica, ¿qué es la puntica de esto? ¿Sí? Que lo cogiera y nada más la untara en agua. ¿Para qué? Y refresque mi lengua, para que le pusiera la puntica de su dedo en la lengua. Porque estoy atormentado en llamas. Llamas. O sea que no es un troker que le está dando vueltas solamente, sino que está ardiendo en el fuego. Mira la profundidad de Jesús al explicar lo que es el infierno. Al explicar ese dolor tan grande que podemos sentir por nuestra desobediencia. Y a pesar de... yo me pongo a pensar que Cristo es tan misericordioso, Dios es tan misericordioso, que a pesar
de cualquier cosa que hayamos hecho en esta tierra, de asesinar a otra persona, de qué. Digo de asesinar porque yo digo que quitarle la vida a otra persona es algo grave. De fornicar, de tantos pecados que hay tan graves en esta vida, de robar, de maltratar, de hacer sufrir a otra persona, de abrir brechas, no heridas, brechas, porque así somos, abrimos brechas en el alma de otra persona, porque no nos medimos, porque solo pensamos en nosotros mismos y no miramos a la otra persona lo que puede ocurrir con ella si llegamos a hacerle daño, que la podemos llevar hasta la misma muerte. Por eso es que Cristo nos dice que únicamente con que nosotros odiemos a otra persona ya la matamos, ya somos culpables de asesinato. Imagínate, únicamente con odiarla ya somos culpables de asesinato, porque la podemos llevar a la muerte, por ese odio que sentimos en nuestros corazones. Por eso es el perdón. Y seguimos leyendo. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: hijo. No hemos terminado. Voces. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Sí, ya lo habíamos terminado. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Simplemente que él en vida lo tuvo todo en la parte física. Pero mientras que se sacaba pecho por todo lo que tenía, mientras que el rico hacía de las suyas, hacía alares de su propia filosofía, de sus propios pensamientos delante de los demás, Lázaro, que era el pobre, el humillado, el maltratado, el golpeado, el herido, se refugiaba en Dios. Y nunca obtuvo nada en lo físico. Pero cuando murió, lo tiene todo. Absolutamente todo. ¿Y qué pasó con el rico? Ya como se le dio todo en lo físico, lo que él buscó, no buscó a Dios, sino buscó tener riquezas. Y ya lo obtuvo. No se le puede dar de lo espiritual porque nunca buscó lo espiritual. Es que esto mismo fue lo que ocurrió con Adán. Adán tenía lo espiritual, le ofrecieron lo físico, prefirió lo físico y perdió lo espiritual. Así de simple. Y entonces dice Lucas 16:26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Señores, vuelvo y repito,
además de todo esto, una gran cima. Esta palabra cima es con S. Y cima con S significa profundidad, algo profundo, un hueco, por decirlo así. Cima con C significa altura. ¿Sí? Y como aquí el que estaba hablando era Abraham, y estaba en una parte más alta, él veía hacia abajo y estaba hablando con él, y por eso le dijo que a ellos los separaba una gran cima. ¿Sí? Una gran profundidad. Porque Abraham estaba viendo hacia abajo. ¿Sí? Es chévere cuando uno estudia las palabras, porque es que cuando uno está hablando se va imaginando qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y es algo muy bonito. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. O sea, los que querían pasar, si estaban en el seno de Abraham, pasar al lugar donde estaba Lázaro, en las profundidades, no podían. No era permitido por Dios. ¿Sí? No pueden ni de allá pasar acá. O sea, que los que estaban en el infierno, en el lugar de tormento, pasar al paraíso, tampoco podían. ¿Sí? Tampoco era permitido. Entonces, dice Lucas 16:27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Sí? O sea, que mandara algo. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a estar a este lugar de tormento. Abraham le dijo, bueno, ¿qué era lo que él quería? El hombre rico le estaba pidiendo a Abraham que alguno de ese lugar, ¿sí?, del paraíso, viniera porque estaba más cercano al lugar físico, ¿sí? Estaba más cercano, que alguno de ellos fuera enviado a la parte física para que él les diera testimonio, ¿sí? Que es testificar de lo que estaba ocurriendo, ¿sí?, de lo que estaban viendo. Eso es testificar, cuando uno ve un suceso. Entonces, como ellos estaban viendo el suceso que estaba ocurriendo del hombre rico y Lázaro, entonces hay que enviar a alguien a este lugar para que él testificara de lo que estaba ocurriendo y que todas las personas que estaban allá se arrepintieran. Y mire lo que responde Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganle. ¿Sí? ¿Qué es un profeta? Es una persona que predice, pero no por sí mismo, sino porque Dios Dios inspira a esta persona para que él diga lo que Dios quiere que escuchen los seres humanos. ¿Sí? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Aquí todos somos profetas siempre y cuando estemos hablando de la Biblia. Que no nos salgamos de ahí. ¿Por qué? Porque ya todas las profecías están dichas. Aquella persona que te diga a ti de pronto, yo profetizo que el bebé que tú tienes en la pancita va a ser niño. Eso es como un caricellazo. No sabes qué va a caer, pero yo lo voy a decir para ver si doy en el blanco. Señores, eso no es profecía. Eso es más bien adivinación, brujería, por decirlo así. Cuando un profeta te hable con la Biblia en la mano y te hable de la palabra de Dios, de todas las profecías que están escritas ahí, créale. Pero cuando se salgan de la palabra de Dios, no le crean.
Porque si acierta, se va, mejor dicho. Pero lo más probable es que no acierte, porque Dios no lo va a permitir. Entonces esos somos los profetas. Los profetas simplemente somos aquellos los que anunciamos la palabra de Dios a aquellos que no tienen el conocimiento de ella. Entonces esto era lo que le decía Abraham. Hombre, tienen a Moisés. Cuando hablan de Moisés, ¿a qué se está refiriendo? Que tienen la ley. La ley condena, pero no es mala, porque te enseña qué es lo que está mal en tu vida. ¿Y cómo puede ser santo? Porque santo significa separado del mal. Entonces, sin la ley, no supiéramos qué es lo malo que hay en nosotros. Y seguiríamos haciendo el mal sin saber que estamos haciendo mal. Por eso es tan necesaria la ley. Que a pesar que nos condena, ¿sí? Es buena. Así es fácil. Y eso lo dice la Biblia. Es buena. Porque nos enseña a ser santos, a apartarnos del mal. ¿Sí? Aquí a eso era lo que se estaba refiriendo. Y se estaba refiriendo a los profetas, que eran los que habían anunciado lo que había de suceder. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Diciendo, óiganlos. ¿Y qué significa la palabra oír? Obedecer. Que no es necesario que envíen una persona que esté en el cielo a que te testifique, porque ya te están testificando, ya te estás testificando la Biblia, que realmente lo que está escrito ahí se está cumpliendo. Así de fácil. Vea, la muerte de Cristo es la profecía que se cumplió paso por paso, tal y cual como está escrita en el Antiguo Testamento. Paso por paso. Igualitico como está escrito en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y no creemos en la Biblia, porque la Biblia está escrita por hombres. Pero como está escrita por hombres, entonces el hombre la pisotea, la escupe, la tira. Los satánicos la ponen y le forman una hoguera para quemarla. ¿Pero por qué hacen eso? Si simplemente está escrita por hombres. ¿Por qué lo hacen? Ya yo les puedo decir a ustedes que la Biblia es el libro, yo digo que el único libro que yo he leído que realmente ha hecho algo en mí. Que realmente ha cambiado mi manera de pensar. Que realmente he sentido que ha limpiado mi corazón. Y que realmente he visto cómo me ha sostenido, a pesar de todo el dolor que he sentido en mi corazón. La Biblia es un libro maravilloso. Bueno, Lucas 16:30 dice, él entonces dijo, no, Padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, lo que les acabo de decir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. ¿Qué significa la palabra persuadirán?
convencer mediante argumentos. ¿Sí? O sea, que si no creen en las profecías que están escritas en la Biblia y que se han cumplido, y no creen y no siguen la ley, no obedecen la ley, grave. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bueno, este último pedazo yo quisiera explicarle algo. Algo que he escuchado en muchas personas y piensan que cuando nosotros nos morimos, que cuando la persona se separa del cuerpo, pueden comunicarse con ellos. No es posible. No es posible. Aquí Abraham nos explicó, bueno, Jesús nos explica que los que están en el infierno, bueno, los que estaban en el infierno en ese momento no podían pasar a ese lugar llamado el paraíso, ni los del paraíso podían pasar al infierno, y tampoco los que estaban en el paraíso podían pasar a la parte física, y los que estaban en el infierno tampoco podían pasar a la parte física. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay muchas personas, y hasta cristianos, que tienen conocimiento de la palabra. Y muchos acuden a ciertas personas que los hacen llamar medios. Estos medios se ocupan o realizan ciertos trabajos donde llaman a espíritus que los poseen a ellos mismos y hablan con sus cuerdas bucales. ¿Qué les quiero decir con esto? Señores, no esperen que ese ser que les está hablando y le está comunicando algo que hacía o que hace, que hacía porque se murió, que hacía su ser querido, ¿sí? Y que de pronto usted únicamente tenía ese conocimiento. Les explico. Resulta y pasa que nosotros, mientras que no estemos con Cristo, estamos acompañados de seres malévolos, de espíritus que pueden entrar en nuestro cerebro, en nuestro hígado, en nuestro riñón, en nuestro corazón. ¿Sí? Son seres que conviven con nosotros mientras que no estamos con Cristo. Por eso es que Cristo nos libera. Hay una liberación de todo ese mal en nosotros. ¿Sí? A pesar de que quedamos en el cuerpo, y el cuerpo, yo les di la explicación la vez pasada que el cuerpo está maldito, está maldito junto con la tierra, porque el cuerpo fue sacado de la tierra y Dios maldijo la tierra. Entonces, el mal también existe en nosotros. Pero también hay espíritus malignos que nos acosan y que también pueden ocupar nuestro cuerpo cuando nosotros se lo permitimos, cuando hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros morimos, la información que hay en nosotros, esos seres malévolos, la tienen todita. Mire, estos espíritus demoníacos saben todo nuestro pasado, pero no pueden conocer nuestro futuro. El único que puede conocer nuestro futuro es Dios. El único. ¿Sí? Del resto son adivinaciones. Entonces, cuando el medium comienza a hacer su trance y es ocupado su cuerpo con un ser de estos,
y está el cliente está preguntando por Pepito. Este ser ocupa el cuerpo del medio y habla por medio del medio. Y sí, le va a decir, nosotros el año pasado estuvimos en la casa de Julanito a tal hora, en tal instante, y le dijimos esto, esto y esto, y te acuerdas el anillo que él me entregó, yo lo puse en tal lugar, ¿sí? Tú nada más tienes que levantar la tapa tal, en tal lado, y ahí lo vas a encontrar. Y precisamente, la persona sale, hace lo que le dijo el medio, y ahí va a encontrar el anillo. Pero ese no es tu familiar. Ese es un demonio que te está hablando, por medio del medio. Porque acuérdate lo que dice la Biblia, que no podemos pasar de un lugar a otro cuando morimos. Los que están en el infierno están en el infierno, los que están en el cielo están en el infierno, y los que están en el cielo están en el cielo. Y ahí permanecemos. ¿Hasta cuándo? Hasta el gran juicio blanco del que nos habla en el Apocalipsis. No creas cuando una persona te sale, no creas que es tu familiar, porque muchas veces se te van a presentar estos espíritus y te van a hacer creer que es tu familiar para entrar en tu vida. No creas eso. Reprende en el nombre del Señor Jesucristo para que se aleje. Ten mucho cuidado con esto, porque no estás hablando con tu tío, ni con tu primo, ni con tu abuela, ni con tu hijo, ni con ninguno de ellos. Estás hablando con un demonio. Y terminamos. Esto es lo que sucede con nosotros en el momento de la muerte. Dios los bendice. Que tengan una excelente noche. Que nuestro Señor coloque la mano en sus corazones y que de verdad lleguen a un arrepentimiento y comiencen a alimentar su fe para que mañana podamos estar tranquilos, gozosos, porque sabemos que estamos con nuestro Señor. Sabemos que Él es misericordioso y sabemos que tenemos un solo lugar donde vamos a estar bien, porque el otro es terrible, 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 terrible. Yo no quisiera estar en esas almas. Dios los bendiga, que tengan un excelente día, noche. Y bueno, el otro domingo nos vemos con otra prédica.